Esto es Cátedra Médica porque la salud merece respeto. Hoy es el lunes 20 de marzo, año 2023, son las 10:32 en todo el territorio dominicano. Buenos días, Lisania Salcedo. Buenos días, doctor Roberto Lafontaine, Nelson Rodríguez Monegro, doctor Rafael Montero en los controles, Ismael García y don Isidro Labur. Saludo al doctor Ricardo de la Cruz Nieves. En el día de hoy tenemos la oportunidad de abrir nuestros micrófonos, gracias a Dios, con la esperanza de poder darles a ustedes un contenido que les ayude a ser mejores, a ser mejores cuidadores de su salud, a vivir más y vivir mejor. La salud es ese estado de armonía en lo físico, lo mental y lo social. Y naturalmente nosotros somos actores principales en la construcción de ese bien, del bien más preciado que tenemos, que es la salud. Hoy estaremos conversando con un elenco de personas en este segmento de Los Catedráticos. Señor director. En la Cátedra Médica llegan los catedráticos, el doctor Ricardo Nieves y el doctor Amaury García. Y efectivamente hoy estaremos conversando sobre las discapacidades en la República Dominicana. Tendremos acá, allá está acá el licenciado Modesto Elías Parra, quien es coordinador nacional de la Asociación de Personas con Discapacidad Físico-Motora, ASODIFIMO. Es la Asociación de Personas con Discapacidad Físico-Motoras. Laura Martín, quien es directora técnica del Patronato Nacional de Ciegos, a Wilda Melo, quien es una persona que vive con discapacidad, es amputada de ambos miembros inferiores y se desempeña como analista en la gerencia de clima organizacional, eso es capital humano. Y tenemos también entre nuestro elenco a Juan David Arámbulo, que es una persona que vive con discapacidad, esencialmente discapacidad visual. Y en el día de hoy nosotros tenemos el interés de ver cómo podemos pues ilustrar a todo nuestro público sobre las limitaciones que vivimos en la República Dominicana, porque la verdad es que los que no contamos con una limitación física, una limitación intelectual, mental o de la naturaleza que sea, tenemos pues obstáculos. Y imagine usted las personas que viven con discapacidad, y justamente lo que tenemos que ver es todo el escenario en términos general. ¿Por qué? Porque hoy día nosotros hablamos de un mundo que pretende ser más incluyente, pretende ser de darle más oportunidades a que las personas se desarrollen. Y esto justamente hablábamos la semana pasada y decíamos, bueno, es que una persona que tiene una limitación tiene 1000 potencialidades, tiene cuántas oportunidades de desarrollarse en tantas áreas, y nuestras sociedades tienen el reto justamente de construir esas posibilidades, de facilitar y de legislar para que con carácter de ley, con carácter mandatorio, eso se lleve a cabo. Y justamente esa es la intención, esa es la finalidad de que en Cátedra Médica, porque aquí la salud merece respeto, estemos tratando el tema discapacidades en la República Dominicana. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Lisania Salcedo. Buenos días, doctora Amaury García, y buenos días a cada persona que hace contacto con nosotros cada día aquí en Cátedra Médica. Queremos recordarles que ustedes son la razón de ser de este espacio. El deseo de nosotros es que usted se eduque con cada tema que traemos aquí a Cátedra Médica. Así que si usted tiene algún tipo de discapacidad y hoy quiere contarnos su experiencia en la sociedad en la cual vivimos, puede comunicarse con nosotros a través del 809-682-9850. También puede hacerlo a
través de la línea internacional 833-380-0062 o puede ir hasta nuestro canal en YouTube Rumba FM y por allí dejarnos sus comentarios con relación al tema del día de hoy. Saludar a mi querido doctor Roberto Lafontaine. Buenos días, doctor. Buenos días, Lisania, y contigo este maravilloso equipo que todos los días nos acompaña a entrar en contacto con el público a tratar temas de gran impacto, de gran importancia humana, y al equipo de invitados que tenemos hoy. Bueno, yo pienso que lo propio es pues darle la bienvenida a Laura Martín, a Wilda Melo y a Juan, Juan que está acá a mi izquierda. Juan Arámbulo. David Cruz. David Cruz. Él dice que su nombre artístico es David Cruz. Así te gusta, David Cruz. David Cruz. Pues entonces te voy a cambiar lo de Juan David Arámbulo por David Cruz. Perfecto. Buenos días y vamos a comenzar contigo. Sí, ¿Cómo estás? Perfecto, muy bien, gracias a Dios. Encantado de estar aquí con todos ustedes. Perfecto. Tú eres una persona que vive con discapacidad en el orden visual. Sí. Sí. Y bueno, para nosotros es un placer que estés en el día de hoy, pues compartiendo este programa y sobre todo para sacar el provecho que es lo que queremos, de que las personas pues vean qué son las discapacidades a las que y los obstáculos, ustedes que viven con condiciones que naturalmente son un desafío para la sociedad, el poder colocarlos de manera productiva, de manera eficiente. Buenos días y gracias por estar con nosotros. Gracias. Cruz. Awilda Melo, buenos días para ti también. Bienvenida a Cátedra Médica. Muy buenos días, gracias mil por recibirnos en este espacio y poder compartir un poquito de lo que es nuestra discapacidad y algunas dificultades que podamos tener dependiendo de la cual tengamos o estemos viviendo en nuestra sociedad. Gracias. Bueno, Laura Martín, buenos días, bienvenida a Cátedra Médica. Muy buenos días. En primer lugar, gracias por la oportunidad de abrir un espacio para normalizar los diferentes tipos de discapacidad, en mi caso, la discapacidad visual. Bueno, pues yo pienso que justamente contigo pudiéramos nosotros pues iniciar este programa del día de hoy de las discapacidades en la República Dominicana. Nos gustaría pues preguntarte, en primer lugar, ¿se tiene una contabilización, se tiene un estimado de cuántas personas en la República Dominicana viven con discapacidad visual? Por ejemplo, el caso tú trabajas para el patronato, ¿no? Tú eres la directora técnica del Patronato Nacional de Ciegos. Correcto. Sí. En estos días leíamos en otro medio de comunicación cercano que el 45% de la población nacional vive con discapacidad visual, entendiendo que es baja visión o ceguera total. Este % corresponde a la ceguera total. Si bien es cierto que tenemos diferentes entidades que arrojan datos estadísticos, según uno de los estudios al que a mí me gustaría hacer mención sobre la situación de las personas con discapacidad, que realizó las Naciones Unidas con el Programa para el Desarrollo, el Fondo de las Naciones Unidas para los Derechos de Personas con Discapacidad y la Organización Panamericana de la Salud, está basado en datos del SIUVEN del 2018. Uno de las inquietudes que arrojaba este estudio, que pudieron poner en común con la sociedad civil, con los empresarios, con las diferentes instituciones, es que los datos no son reales y no hay una transversalización en estos datos. ¿Qué quiero decir con esto? Es un llamado de atención, dado que conocemos ciertos porcentajes, pero necesitamos una base de datos accesible y estandarizada para todo el mundo. Bien, hoy estamos hablando sobre discapacidades en RD y tenemos invitados muy especiales. A mí me gustaría que en el caso de David Cruz y en el caso de Awilda Melo, ellos puedan contarnos sus experiencias desde
sus diferentes condiciones en términos de oportunidades laborales, en términos de inclusión en todo el sentido de los servicios que, por ejemplo, ellos tienen que solicitar en algunas instituciones, si tienen en esos lugares las condiciones adecuadas para poder brindarles servicios, que nos puedan hablar de su experiencia en sentido general con la discapacidad que viven y en la sociedad que vivimos. Son muchas las preguntas que ha hecho, Liz, ¿no? Sí, sí. Yo pienso que lo principal en este caso, Introito, es cuáles son las principales limitaciones, las limitaciones que ustedes encuentran como personas que viven con discapacidad. Awilda es una mujer hermosa que tiene una doble amputación de miembros inferiores, ¿ah? Y David, pues ya decíamos, ¿no? Tiene ceguera total. Entonces, a ver, ¿cuáles son las principales limitaciones que ustedes y las personas también que viven con discapacidad se encuentran en nuestro medio? Las damas primero. Gracias. Mira, yo siempre he señalizado que una de las obstáculos que uno siempre se ha encontrado en nuestra sociedad, yo como amputada bilateral de ambos miembros y utilizo silla de rueda, es el transporte. El transporte es uno de los factores más preocupantes que tenemos las personas con discapacidad, ya que no estamos aptos socialmente con tener vías adecuadas, ni para mí que utilizo silla de rueda, y en este caso me voy más allá para las personas con ceguera total, por las dificultades que existen, las diferentes tonalidades que tienen las aceras en cuanto al ámbito de la acera y la calle. Las rampas ya la están mejorando porque he visualizado en muchas calles que están haciendo rampas aptas para sillas de rueda y el uso continuo de los bastones. En ocasiones, anteriormente no existían. Tú no sabías si era una rampa, si era una acera o si era la calle. Ya están haciendo las señalizaciones correspondientes para uno identificar. Pero los obstáculos son las vías y el transporte. Ahora bien, en lo que es la accesibilidad y los recursos, cuando nosotros tenemos que solicitar cualquier servicio, se están normalizando casi en su totalidad. Ya yo, como trabajo en una entidad financiera, el cual es accesible, somos inclusión, y tenemos rampas, pero también tenemos cajas para personas no videntes, también tenemos el sistema de firma para personas no videntes en casi todas las oficinas de Banreservas. Somos accesibles e inclusión. Entonces, la mayoría están optando o adaptando a lo que es tener accesibilidad para uno poder tener el servicio acorde, preciso y conciso que uno necesita. Excelente. Nos gustaría entonces conocer ahora la experiencia de David Cruz. Adelante, David, cuéntanos. Bueno, realmente gracias y encantado con la explicación que da nuestra compañera, ¿verdad? Acá, sobre algunas situaciones que se presentan, pero yo creo que el primer obstáculo para comenzar que tenemos algunas veces cuando somos personas con discapacidad, somos nosotros mismos, porque muchas veces nos recluimos en nuestra discapacidad y no tratamos de enfrentar los obstáculos que se puedan presentar. Ampliando un poco más sobre lo que nuestra compañera estableció sobre algunos obstáculos, yo veo que en algunos bancos, por ejemplo, se requiere de 2 testigos para nosotros, por ejemplo, sacar una tarjeta de débito o algunas otras cosas. Yo creo que ese tipo de cosas deberían de ser superadas ya, realmente. Pero, o sea, cuando vas a sacar una tarjeta de una cuenta de ahorro, ¿no? Sí, perfecto. Y además, algunas veces, cuando, por ejemplo, en el caso que tengo que cambiar mi tarjeta de débito, cuando ya tiene problema, en algunos bancos requieren de 2 testigos para eso. Okay. Y yo creo que nosotros los discapacitados, la persona con discapacidad, está en condición de firmar y de ser responsable legalmente de lo que nosotros obtenemos. Porque existen naturalmente que una serie de facilidades y de garantías, por ejemplo, el tema de las huellas dactilares. O sea, las huellas dactilares son únicas y por lo tanto esto sería uno de las herramientas de control de seguridad quizás que serían suficientes. Obvio. Sí. ¿Verdad? Sí, perfecto. Además, fíjense, hay algo importante, es que
tenemos que seguir ampliando la inclusión. O sea, ya en algunos se ha abierto algunas facilidades de inclusión, pero yo creo que debe ser algo más amplio, debe ser algo que nosotros, los discapacitados, las personas con discapacidad, nos sintamos complacidos, de manera que podamos ya acudir a cualquier institución de una manera normal y con mucha confianza. Muy bien, se acaba de integrar a nuestro panel el licenciado Modesto Elías Parra, quien es coordinador nacional de la Asociación de Personas que Viven con Discapacidad Física y Motora. Muy buenos días, licenciado Elías Parra. Muchas gracias por darnos la oportunidad de hablar de un tema que nos apasiona y que por sobre todo es parte de nuestra existencia y parte del trajinar que hemos tenido en la vida. Usted Muchas gracias. le corresponde, sea usted bienvenido, usted le corresponde pues coordinar a nivel nacional la Asociación de Personas que Viven con Discapacidad, tanto aquellos que viven con discapacidad física como con discapacidad motora. ¿Cuáles son las principales discapacidades que incluyen a la ASODIFIMO? ASODIFIMO, así se Sí, la sigla, ASODIFIMO, ¿no? que es Asociación de Personas con Discapacidad Físico-Motora. Bueno. ¿Cuáles son las principales Las discapacidades? principales, número 1, accidentes de tránsito. Número 2, malas prácticas médicas. Número 3, el uso de medicamentos no prescritos. Es decir, muchos de los miembros Esas son las nuestros, causas que las llevan causas que a las generan a la las discapacidad. discapacidades. O sea, están los choques de tránsito, mal llamado accidente. Ayer sí. venía yo con una de mis hijas moviéndome hacia la capital y venía un joven, él venía planchado en una motocicleta, él venía haciendo unas piruetas, entonces yo le decía, si ese se cae, ¿tú crees que ese es un accidente? Y no lo es, evidentemente. Yo lo digo, entonces, sí, los choques de tránsito entonces son la primera la causa. principal causa de discapacidad físico-motora. Hablaba las de malas prácticas médicas. Las malas prácticas médicas. Y el uso de medicamentos no prescritos. Porque regularmente, por ejemplo, nosotros tenemos personas que, por ejemplo, las extremidades superiores e inferiores no se les desarrollan de manera normal por el uso de medicamentos. Aquí, como ustedes saben, es un país donde todo el mundo es médico. A ti te duele la cabeza y uno de nuestros le dice, pero mira, yo tengo un dolor de cabeza. No, pero mira, yo uso acetaminofén o uso X medicamento y tú eres médico y inmediatamente esa persona va a una farmacia porque no hay esa restricción que existe en otros países, que para usted comprar un medicamento usted tiene que tener una receta, lo compra, pero usted no sabe cuáles son las causas posteriores que le va a causar. Entonces, como tercer elemento tenemos eso. Entonces, ¿cuáles son las principales limitaciones y discapacidades que resultan de esas causas que tú acabas de mencionar? Dice la Convención por los Derechos de la Persona con Discapacidad, y lo recoge la Ley 0513, que la discapacidad no es más y sobreviene por la interacción del individuo con su entorno. Claro, óigame bien, con su entorno. Es decir, si yo tengo una discapacidad física y tuviéramos una ciudad accesible totalmente, la discapacidad física fuera algo normal. Más bordeable. Más bordeable. Pero No ¿cuáles son esas discapacidades? En torno, tú como coordinador, Mira, ¿cuáles son? ¿Son los problemas visuales? ¿Son los problemas para deambular? ¿Cuáles son en orden, digamos, de frecuencia? Por ejemplo, según el censo 2010, vamos a hablar de estadística, la principal discapacidad que tiene el país, según los datos desagregados del censo 2010, la discapacidad física representa un 43%. Luego sigue la discapacidad visual, que tiene un 37-38%, que esperamos, y nosotros no tenemos mucha esperanza que en este censo, el levantamiento que se haya hecho en el censo del año pasado, nos arroje datos muy buenos. ¿Por qué? Y yo no sé si los compañeros aquí tuvieron la oportunidad de ser entrevistados en el censo, pero la pregunta relacionada a la discapacidad, en muchas ocasiones los que estaban censando la pasaban, no te la hacían. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo le dije, pero tú no me has preguntado sobre mi discapacidad. Ok, porque te ven en una silla sentado, pero
es una pregunta obligatoria que deben de hacerla. Entonces, por eso no tenemos mucha esperanza de que en este censo de ahora del 2010, nosotros entendemos que estamos por la media mundial, que es un 15% de la población mundial, tiene algún tipo de discapacidad. Adelante, Roberto Lafontaine. Mira, hasta ahora nos hemos enfocado en la discapacidad, pero enfocándome en mi emancipación como ser humano y las oportunidades que puedo tener en la sociedad, y esto se da cuando yo puedo participar en la distribución del poder, cuando yo puedo participar en el mundo social, cuando yo puedo generar cultura, cuando puedo participar en la economía. Interesa saber cuáles son las principales barreras que encuentran ustedes para lograr esa emancipación humana en relación a una persona que no esté discapacitado. Una barrera arquitectónicas, que es la que limita la participación de la persona, pero a la vez las barreras actitudinales. Ojo, actitudinales. Por ejemplo, yo le pongo en el sistema educativo dominicano. Un niño con discapacidad, según la Constitución, tiene derecho, igual que cualquier otro niño, a ingresar al Sistema Nacional de Educación. Pero va a depender mucho de la voluntad que puede tener un director de una escuela, violentando el derecho universal a educarse a ese individuo. Número 1. Número 2. Yo tengo una discapacidad física, tengo una lesión medular y debo ser usuario de silla de ruedas de manera permanente. No hay un transporte adaptado para yo poderlo usar. ¿Qué trae como consecuencia eso? Que yo tenga que pagar un taxi y que aumente de manera significativa el derecho a yo transportarme a esa escuela. Y el transporte colectivo, por ejemplo, que no tiene rampas, para que esa silla de ruedas en la que Laura, por ejemplo, se desplaza hacia su empleo, hacia su universidad, en fin. A Wilda. No existe esa posibilidad. Lo mismo ese ascensor para el tercer nivel de la escuela, del laboratorio de medicina, de la facultad de ingeniería. No existe ese ascensor. Y entonces al final nos permiten matricularnos, pero entonces no puedo subir al cuarto nivel, sí, al tercer nivel. Y entonces sí. Esa es una limitación bastante... Adelante. Voy a aplanar un poquito más a lo que usted se refiere. Mire, hay uno de los factores comunes en cuanto a la discapacidad en República Dominicana y es amputación bilateral tanto de un miembro como de ambos miembros inferiores como superiores por los accidentes de tránsito. Y por los choferes, la indisciplina que tienen vehicular. Eso es uno de los primeros factores. Segundo, victimización. Nosotros los discapacitados solemos victimizarnos porque nos gusta que nos den. Preferimos estar en un semáforo recibiendo 5 pesos que gastar 4 años de nuestras vidas en una universidad. ¿Me entiende? La victimización es uno de los factores también que se deben de corregir. Y ahí le atribuyo a lo que es la educación. ¿Me entiende? Nosotros tratamos de estar victimizándonos porque yo no puedo, porque, o sea, es como esa forma de tú manejarte. Y dentro de eso, porque yo uso silla de ruedas, me hay que dármelo todo. Las cosas no son así. Si nos dejamos de victimizar, se va a cortar lo que es ese amplio de discapacidad que existen. Porque oportunidades vamos a buscarlas, ¿verdad? Vamos a buscarlas, pero vamos a prepararnos para que puedan medir dentro de tu discapacidad la capacidad que tú tienes para desenvolverte como ser humano y darle un aporte muy, muy genérico a lo que es la educación, a lo que es si yo puedo, a lo que yo puedo demostrar. Pero cuando no victimizamos, que nos miren con pena, que lo queremos fácil, entonces nosotros lo que sí estudiamos, nos esforzamos, no nos gusta victimizarnos porque yo puedo, porque yo quiero, entonces se acorta y hay una doble tangente. Claro. ¿Me entiendes? Sí. Dentro de eso, cuando tú estudias que tienes las limitaciones de los vehículos, como decía el caballero, yo tengo que pagar Uber donde quiera que me muevo. ¿Me entiendes? Pero a Wilda
usa una silla de ruedas, si no hay rampa, a mí hay que fabricarme lo que me busquen 2 personas y me suba. Yo no tengo limitaciones. Son tus problemas si las limitaciones existen. Ahora, de que yo las suma son 2 cosas distintas. ¿Qué edad tú tienes, Wilda? 43 años. 43 años. ¿Hace qué tiempo tú vives con la discapacidad 17 motora? años. ¿Producto de? Un accidente automovilístico. Un camión me chocó en el 2005. Ya. O sea, Me tuvieron que amputar ambos miembros inferiores, la cual, como le mencioné a Liz y al doctor, no me gustan las prótesis, la he utilizado, pero no me gusta. Yo soy un ser libre, independiente, o sea, en mayúscula. Entonces, las prótesis, aunque la pueda utilizar, me limitan mucho lo que es mi movimiento. Yo me gradué en el 2014 en la Universidad del Caribe, en licenciada en Mercadeo con honores. Y hoy en día vivo de pie ante el mundo y ante la sociedad demostrando que sí yo puedo. ¿Y tú trabajas? En Banreservas. Banreservas. Trabajo en el área. ¿Encontraste ahí inclusión? Sí. ¿Has podido desarrollar tu Tienen un profesión? programa, desarrollo mi profesión, encontré una institución que vio en mi discapacidad la capacidad de ser parte de una gran familia, de desarrollarme y demostrar que sí puedo, que puedo caminar. Son accesibles, tengo ascensores, tengo rampa donde quiera que me movilizo, pero no obstante a eso tengo el trato humano, no como discapacitada, sino como la capacidad de ser humano que soy, como una persona per se. Le dan la oportunidad de uno desarrollarse y no victimizarse, sino demostrar el día a día. Y no obstante eso, me ha dado la oportunidad de inspirar a otras personas con discapacidad, que sí existen empresas que dan la oportunidad de empleos porque lo solicitan y se necesita. Claro. Se necesita ese poder, se necesita ese ser humano, se necesita esa inteligencia, esa perseverancia. ¿Tú me entiendes? Esa consistencia de que sí yo puedo lograrlo. Y si instituciones te dan la oportunidad y tú lo logras hacer, estamos bien. De verdad que escuchar tu testimonio, Awilda, es importante para la gente que nos escucha y para este programa, que lo que busca es que la gente se eduque en estos temas. Ahora me gustaría, Laura Martins, quien es parte del Patronato Nacional de Ciegos, que pueda hablarnos sobre los programas que ustedes tienen, justamente en este sentido de lo que acaba de apuntar Awilda, de oportunidades para las personas no videntes. Que nos pueda hablar de los diferentes programas que tienen, cómo les ayudan, para que si hay alguien que nos escucha y tiene este tipo de discapacidad, puedan saber que acercándose al patronato pueden recibir estas ayudas. Qué bueno, muchas gracias. Continuando la línea de lo que decían mis compañeros Modesto y Awilda, la primera parte y la primera barrera que enfrentamos con la discapacidad es la actitudinal, que viene a hablar del componente social de la discapacidad. ¿A qué yo me quiero referir con esto y quiero hacer buen hincapié? Desde la concientización y la educación a nivel general, que parte del individuo, la familia, la sociedad, rompiendo barreras no solo infraestructuras, sino educacionales. Desde el Patronato Nacional de Ciegos tenemos muy clara la parte transversal de rehabilitación. Ofrecemos 2 programas diferentes, uno que es la prevención de ceguera para aquellas condiciones reversibles puedan actuar a tiempo y no degeneren en una ceguera total, y la parte de rehabilitación integral. Dentro de la parte de rehabilitación integral, que es la parte técnica que yo manejo, tenemos 2 modalidades. Una en el centro de rehabilitación para ciegos adultos y otra la de rehabilitación basada en comunidad. Desde aquí quiero reconocer esa labor de la rehabilitación en comunidad, que traspasa las barreras y trabaja en la propia casa, en el propio entorno de la persona con discapacidad visual, para que ésta pueda retomar su autonomía e independencia, aprenda a movilizarse, aprenda a hacer las actividades básicas de la vida diaria. Si bien ya las hacía, las aprenda a hacer de una forma diferente, porque no olvidemos que una discapacidad al final nos cambia el punto de vista de lo que yo podía hacer, pero no significa que no pueda volver a hacerlo. Simplemente tengo que hacer unos pequeños ajustes. En ese sentido, destacar que estamos en 23 provincias a nivel nacional, que cualquier persona que tenga una condición de discapacidad visual o que tenga un riesgo de tener una discapacidad visual se pueda poner en contacto con nosotros. Siguiendo esta parte, como yo defiendo la idea de que
los protagonistas y quienes representen las historias de superación deben de ser los mismos protagonistas de las mismas. Con su permiso, me gustaría dar paso a David Cruz para que nos hablara un poquito. Él es rehabilitado en el Patronato Nacional de Ciegos. Vamos a esperar que David pues prepare todas sus respuestas. Nos vamos a una pausa. En breve retornamos con el contenido del día de hoy de Cátedra Médica, porque aquí la salud merece respeto. Y el tema es discapacidades en la República Dominicana.